Genial, tenemos muy buenos recuerdos. Y tocando justamente sobre ello, hace poco ha pasado una de las fechas importantes en Ayacucho y es el carnaval ayacuchano. Claro, Y por qué no recordar una tonada, un pasaje de carnavales, ¿te parece? claro. Más bien me prestan una silla, por favor. Claro, Quiero claro que tocar con sí. una persona a la que quiero mucho. Y algo que a nosotros nos ha llamado bastante la atención es que no es el doble de Perlita, es la hermana Es de un Perlita, montón. Angelita, que también toca muy bien la guitarra, un dúo, un dúo muy interesante que ya pronto vamos a mostrarle algunos videos más y va a ser el acompañamiento perfecto para que Perlita se pueda desenvolver en este tema. A ver, Perlita. Voy a afinar mi guitarra. Me había olvidado que lo dije en remendo. Los carnavales ayacuchanos que hace poco pasaron en febrero. Y estuvo muy bonito, las comparsas, Cangallo Corazón, Humanga Tunante, y todas las comparsas estuvieron hermosas, la Semana Santa también. Y estos carnavales con el mayor cariño para todos ustedes. 1, 2, 3. Bravo, Perlita, muy bien. Perlita, por acá nos comentaban a modo de pregunta, un par de preguntas, y es que ¿en qué momento nace esta sensación, este don por la guitarra? ¿A los cuántos años? Porque hay muchos que están interesados que sus hijos, sus hijas quisieran seguir lo que tú estás haciendo, ¿no? Bueno, yo desde muy pequeña lo veía a mi papá tocando la guitarra, cantando. Y desde ahí me agarró como que ese atrevimiento a la música. Y siempre yo quería agarrar la guitarra, pero no me la dejaba porque una vez mi hermana mayor había llevado la guitarra y la había rajado y desde ahí nos decía, no, lo puedes lastimar. Entonces siempre que se iba al trabajo, agarrábamos la guitarra, las dos, ahí justas la agarrábamos y ahí intentábamos hacer algo, una fonomímica, hacíamos algo, ¿no? Y entonces una de esas mi papá me dice, ya, ¿quieres la música? Yo te voy a enseñar. Y entonces él fue mi primer profesor a los 9 años, casi a la edad de mi hermana. Ahí comenzamos y luego dijo,
me puse en una academia, la Academia Suzuki. Y ahí aprendimos la música clásica. Y luego llamaba a sus amigos, ¿no? Porque yo no tenía mucho tiempo, entonces yo quería continuar con la música, así que llamó a sus amigos, a mi gran amigo Efraín Guayanay. Con ellos aprendimos, hicimos música, y Angélica siempre estuvo presente en todo ese tiempo.